por las dudas. Quedó pendiente lo del trabajo práctico número 3, la última cuestión de ecuaciones. Quería saber si pudieron hacer, igual lo encaramos un ratito, lo que sería ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. ¿Se me escuchan? Porque a veces tengo dos micrófonos más. Acá me detecta que el micrófono no responde. Bueno, voy a hacer cuenta que ustedes están ahí. En la última parte del trabajo práctico número 3, de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, lo primero que ustedes tienen que saber es que el número de ecuaciones, ¿sí? El número de ecuaciones debe ser igual al número de incógnitas, ¿sí? Una ecuación es una igualdad. Por ejemplo, ponemos 2x más 5 es igual a 10, por ejemplo. Quiero ver si... Bueno, dijimos entonces que una ecuación, por ejemplo, un ejemplo que podría poner aquí para que comprender algo, 2x más 5 es igual a 10, por ejemplo. Esto es una ecuación, es una igualdad. Vemos que este término, bueno, podemos decir exactamente que tiene una sola incógnita, que es solamente la x, porque este es el valor que no conocemos, y resolver una ecuación consiste en hallar el valor en contra. Entonces lo que vamos a tener que hacer es solamente despejar la x, luego hacer el procedimiento algebraico y encontrar cuál es el valor de la x, para el cual, al reemplazarlo aquí en la función, en esta ecuación, hace verdad esta igualdad, ¿sí? ¿Qué valor de x multiplicado por 2 y sumado 5 hace que esto sea igual a 10? O sea, que se cumpla la veracidad. Entonces, pero aquí no teníamos problema nosotros, acá teníamos una sola ecuación con una sola incógnita, es resoluble. Pero ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, 2x más 3y es igual a 2x más y? 2x, vamos con la otra número, 4x más y. Vemos que en esta ecuación nosotros no conocemos el valor de x ni conocemos el valor de y que aparece en ambos miembros, ¿cierto? Entonces yo con una sola ecuación no me basta para resolver esta ecuación. Yo no voy a poder encontrar el valor de x ni de y, porque si despejo 1 va a quedar x en función de y, o si despejo y va a quedar y en función de x, ¿sí? O sea que despejo acá sí o sí me va a quedar una x, y yo no puedo determinar qué valor va a obtener y si ni siquiera sé cuánto vale x. Entonces así esta ecuación no se puede resolver. Con una sola ecuación no se puede resolver. Acuérdense que el teorema dice que el número de ecuaciones o el número de incógnitas debe ser igual al número de ecuaciones que yo tengo. Por ejemplo, yo tengo acá una sola incógnita, ¿sí? Una sola incógnita con una ecuación. Esto es una ecuación o una igualdad, ¿sí? No es que tengo dos ecuaciones, no. Una ecuación. Una igualdad es una ecuación, ¿sí? Y es una ecuación, ¿sí? Con una incógnita, porque solamente aparece la x. Acá tengo una igualdad, pero tengo dos incógnitas. No puedo resolver, a menos que yo tenga un sistema de ecuaciones en la cual yo tenga otra ecuación que involucre, obviamente que, por ejemplo, 1/8 de x más y es igual a 2/3 de x más 4. De tal manera que yo acá puedo despejar y, por ejemplo, si yo despejo y de esta ecuación, puedo sustituir, porque
Esto es ¿cómo yo voy a resolver un sistema de ecuación? Un sistema de ecuación lo puedo resolver por los métodos que se conocen, que puede ser igualación, sustitución o reducción, ¿sí? Entonces, aquí comprobamos que el número de incógnitas, X, Y, son dos incógnitas. Esta obviamente son la misma, esta es la misma. Acá hay otra incógnita que es la misma, ¿sí? Y también la misma. Es claro que es la misma, porque si acá me aparece, por ejemplo, un I' o un I sub 1, ya no es la misma que este I, ¿cierto? No es la misma que este I. Pero como tiene la misma notación, son todas las mismas, ¿sí? X igual a esta es la misma incógnita. Entonces yo tengo dos ecuaciones, porque esta es una ecuación, llamamos por ejemplo esta es 2 y a esta la llamamos 1. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, sí se puede resolver. Ahí tenemos que aplicar, como dije, método de resolución del sistema de ecuaciones y encontrar para qué valores de X hace igual, valores de X de Y hace igual, ¿verdad? Esta preposición, ¿sí? Eso es más que nada con el planteo de la última parte del trabajo práctico número 3, que a mí me pide cuáles son los métodos de resolución de ecuaciones simultáneas que conocemos. ¿Ustedes conocen eso? Quiero saber cómo están con eso para poder... Quiero que me digan si es que se acuerdan del método de sustitución, de igualación o reducción. No, profe. Profe, si puede explicar mejor, porque yo la verdad que no me acuerdo. Paso entonces de vuelta. Dice, ¿cuáles son los métodos de resolución de ecuaciones simultáneas que conoces? No sé si hay más, pero sí hay más, obviamente, porque se puede resolver por otras estrategias matemáticas. Pero lo que más hacemos énfasis en sistema de ecuaciones, más o menos lo que te están dando, vamos a hacer énfasis en el método de la sustitución, en igualación, el método de igualación, el método de sustitución y el método también de reducción. Por ahí, uno es más fácil, de acuerdo al método, cómo se aplica, es bastante sencillo, y a veces nosotros nos acostumbramos a hacer solamente igualación o sustitución, y a veces ni nos damos cuenta, porque nos familiarizamos más con igualación y sustitución, me pasó a mí, y vemos que es, por ejemplo, más sencillo aplicar reducción y ahorrar todo paso algebraico, hacer más sencillo el despeje. Por ejemplo, bueno, vamos a repasar un poquito. Tenemos un sistema de ecuaciones, por ejemplo, ¿qué pasa acá? Tengo X más Y es igual a 12, y X más Y es igual a 8. X más Y es igual a 12, y X más Y es igual a 8. Creo que es así. Sí. Bueno, si nosotros queremos resolver este ejercicio por algún método de igualación, sustitución o reducción, de igual manera, los tres métodos me tienen que dar la misma conclusión o el mismo resultado, ¿cierto? No es que uno difiere del otro, no. Son distintos métodos, pero obviamente en matemáticas, con álgebra también, hay millones de caminos que para llegar al mismo resultado. Así que cada uno puede adoptar su estrategia matemática, pero siempre tenemos que llegar al mismo resultado. En este caso tengo un sistema de ecuaciones, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, fíjense, X, Y, no conozco, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, también tengo la misma incógnita, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si acá le preguntan más si pueden resolver este sistema y le ponen, por ejemplo, una Y, una X diferente a las expresiones que están acá, a estas notaciones? Y prima no es igual a Y, porque es otra notación.
Entonces acá tendríamos ya dos ecuaciones con tres incógnitas. Tenemos x, y e y'. Entonces esto no se puede resolver, a menos que haya una tercera ecuación que me permita encontrar también, o me permita relacionar en otra ecuación todas las variables x e y' en una tercera ecuación. Entonces ahí yo puedo resolver y encontrar el valor de las incógnitas, usando método de resolución. Bueno, en este caso yo aquí podría aplicar el método de reducción, también de igualación o de sustitución, pero voy a usar el método de reducción. El método de reducción consiste en hacer desaparecer, mejor dicho, una de las variables en simplificar o que se me vaya una de las variables de la cual yo elija, de las incógnitas. Por ejemplo, si yo quiero que esta ecuación se me vaya, yo elijo, ¿cuál elijo que se me vaya? ¿X o Y? Bueno, yo elijo que se me vaya, obviamente, voy a elegir cualquier lado porque lo mismo, todos tienen un coeficiente 1 y 1 y 1 delante de la variable, o sea, de la incógnita. Entonces lo que podría hacer es, bueno, vamos a reducir, voy a aplicar una resta, voy a hacer la resta de esta ecuación menos esta ecuación. Entonces yo me fijo, si yo hago aquí la resta de esto, ¿qué pasa? Esta x, pongámoslo así, esta x menos esta x, ¿qué pasa? Se me va, o sea, va a ser 0, ¿cierto? O sea que me va a quedar acá, esto menos esto me queda 0. Después me queda y menos y es 0. O sea que podríamos poner acá que 0 más 0, obviamente, ahora la redundancia, es 0. Pero ¿qué pasa? Yo directamente voy a colocar 0 acá porque no, queda feo así coloco. Entonces pondría yo 0, ¿sí? Y va a ser igual a la resta de 12 menos 8. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aquí me va a quedar como resultado que 0 va a ser igual a 4. Y esta expresión que me queda como resultado me dice que el sistema no tiene solución. Aquí lo que tiene que llegar a suceder es que cuando yo decido simplificar, yo decido cancelar o simplificar una de las expresiones, ¿sí? Aquí me tiene que, si yo decido simplificar las x o hacer de cuenta que se me haga 0 una de las variables que yo, de la incógnita que yo elija, aquí me tiene que quedar la otra variable, la otra incógnita despejada, ¿sí? Despejada, ¿sí? De tal manera que yo a esa expresión de y despejada, yo pueda reemplazar su igualdad en esta y. Entonces aquí me va a quedar una igualdad y que yo puedo lograr hallársela, ¿cierto? Bueno, en este caso me queda esta expresión que 0 igual a 0. Es una contradicción, ¿cierto? Me quedó una contradicción, 0 igual a 4. No es cierto eso. Entonces significa que este sistema no tiene solución, ¿sí? No tiene solución. A mí aquí me podría dar que, por ejemplo, si obviamente elijo la variable x, acá se me hace 0 la variable x y me quedaría y, por ejemplo. Este es el caso que tiene que dar, por ejemplo, y igual a 0. Entonces yo vengo aquí, reemplazo el valor de y en esta función, por ejemplo, en el caso que me llegue, esto sí es una solución. Por ejemplo, reemplazo el valor de 0 acá y digo, bueno, x más 0 igual a 12. Entonces x igual a 12, ya encontré el valor de la incógnita. Entonces, si ustedes agarran y hacen este mismo ejercicio por igualación, no le van a encontrar resultados porque no tienen solución. Porque 0 igual a 4 es una contradicción, no es verdad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tienen un resultado de este tipo de una contradictoria, obviamente que no es cierto, el conjunto, o mejor dicho, el sistema de ecuaciones no tiene solución. Vamos a ver un caso. Esto es más sencillo, ¿por qué? Porque el coeficiente de toda la incógnita es 1 nomás.
Ahora vamos a un caso en el cual podemos también aplicar reducción, pero cada uno de los coeficientes tienen una, obviamente, son diferentes. Entonces ahí tenemos que hacer una estrategia sencilla, pero para poder eliminar la variable que yo decía. Bueno. Por ejemplo, el segundo caso, ustedes pueden aplicar lo que quieran, pero si en el examen les pide una en cuestión, una específica, hagan esa. 5x menos y es igual a 5. Entonces un sistemita de menos 2x más 3y igual a 11. Bueno, aquí ¿qué podemos hacer? Aquí podríamos hacer los tres tipos de métodos si queremos. Si queremos podemos hacer los tres tipos de métodos. Acuérdense que el método de igualación consiste en despejar. Obviamente una sola incógnita de las dos elijo. Para igualación, por ejemplo, yo elijo despejo la y. Bueno, de esta ecuación que hago despejo y. Entonces, y miembro y me queda 5x, este que está sumando pasa restando, me queda más 5. De esta ecuación también despejo y, ¿sí? Profe, Hacer la igualación. Entonces, ¿qué hago? profe, Como acá y está positivo, 3 está positivo, paso al otro miembro, entonces me queda 2x, porque está negativo, y este 3 que está multiplicando ahí pasa a dividir. Entonces me queda como 2 tercios de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué veo? Si yo tengo que aplicar el método de igualación, yo veo de que si los primeros miembros son iguales, los segundos también son iguales. Entonces, ¿qué hago? Igualo los segundos miembros. Entonces, esto sería más o menos el primer paso. Despejo, elijo una sola incógnita, despejo de las dos ecuaciones y voy a tener que este y igual a este y. Si este es el mismo, estos también son lo mismo, o sea que son iguales. Entonces yo puedo decir 5x más 5 es igual a 2 tercios de x. Y vieron que yo lo que estoy, toda esta expresión lo que estoy reduciendo es simplemente a una ecuación de primer grado. A una ecuación de primer grado. Y ahora sí yo puedo resolver porque tengo una sola igualdad, una sola ecuación con una sola variable y esto sí se puede resolver. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo yo? Agrupo, vamos con el primer término, segundo término, vamos a repasar bien ya. Entonces, lo que agrupo de un lado, de un término en el otro, las variables, todas las incógnitas, yo voy a dejar aquí nomás 5x menos 2 tercios de y, ¿sí? 5x menos 2 tercios de y es igual a menos 5. Sí puedo restar porque son semejantes, son todos están acompañando a la variable x, ¿sí? Puedo. Entonces voy a operar, es como ya un factor común acá. Me queda como x, y aquí me quedaría como 5 menos 2 tercios. ¿Sí? 5 menos 2 tercios. Como yo operaba fracciones, suma y resta de fracciones de distinto denominador. Multiplico, aquí el 1 no aparece, 1 por 3, 3, para sacar el común denominador, esto por esto, hallo el común denominador, 1 por 3, 3, ahora hago 3 por 5, 15, y 1, o sea que hago multiplicación cruzada, este con este, menos este denominador 1 por 2, o sea que me queda 2. Pues aquí me va quedando como 15 menos 2 es 13. 13 tercios de x. Para recordar un poquito y no usar tanto la calculadora. 13 tercios de x. Esto obviamente es igual a menos 5. Esto es igual a menos 5. ¿Qué pasa ahora? Esta fracción que está multiplicando, voy a pasar al otro lado porque yo quiero conocer el valor de x. X va a ser igual a ¿quién? Si yo paso la fracción dividiendo, todo esto dividiendo otra vez, queda como una fracción de fracciones. Entonces, yo voy a invertir del otro lado. Voy a llevarlo, voy a referirlo así como menos 5, ¿sí?
porque tú estás multiplicando, va saliendo 3 sobre 13. Y ahí opero. Y me queda acá menos 5 por 3 es menos 15 sobre 3. Entonces, x va a ser igual a menos 15 sobre 3. Mi x es igual a menos 15 sobre 3. Para que ustedes le den la veracidad, pueden trabajar directamente con esta expresión. Sería la expresión fraccionaria. Porque si ustedes quieren calcularlo con el decimal, quieren resolver esta división, obviamente va a ser, no te va a dar no va a dar un entero, así que va a dar un decimal. Entonces, pues, a ver, parece que sí, 5 por 3, 15. Sí, dan menos 5, creo que es. Perdón. Sí. Obviamente, esto va a dar menos 15 sobre 3 me da menos 5. Entonces, mi x va a valer, ¿cuánto va a valer mi x? Mi x va a valer menos 5. ¿Y qué hago ahora yo? Bueno, si quiero vengo a esta expresión y reemplazo el valor de menos 5, ¿sí? De menos 5 aquí, y voy a encontrar el valor de y, porque ahí me queda 5 por 5, menos 5 por menos 5, menos 25. Le saco 5 y me queda menos 20. O sea que y va a ser igual a menos 20. Y x va a ser igual a menos 5. O sea que esto, en realidad, me da un punto cartesiano. O sea, sería, va a ser la solución como x menos 5, punto y coma o coma menos 20. Y yo reemplazo de vuelta, obviamente, para hallar bueno, ahí no estamos. Para menos 5 obtengo eso exactamente. Bueno, esto sería la resolución de este sistema de ecuación con el método de igualación. Ya encontré las coordenadas. Luego, lo que yo puedo hacer es aplicar ahora reducción para ver cómo se aplica acá en este caso. Que ahora tengo coeficientes. Si yo quiero aplicar reducción, yo elijo. A ver, yo elijo, por ejemplo, a ver, acá, bueno, fíjense que yo tengo acá 3i y acá tengo menos i. Si yo acá multiplico por 3, a toda esta expresión le multiplico por 3, aquí me va a quedar menos 3i. ¿Sí? Cuando yo aplico una suma acá, la suma de esto me va a dar 0. Entonces a mí me va a quedar en función de x. Fíjense cómo. Profe. Esto voy a eliminar porque no corresponde al método. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar a ambos miembros de la ecuación. A todo esto multiplico por 3. Voy a multiplicar por 3. Y obviamente al 5 también por 3. Entonces, ¿cómo me queda esto? Esto me va a quedar acá. 3 por 5, 15. Voy a escribir aquí abajo. ¿Sí? 3 por 5, 15x, menos 3 por i, 3i, es igual a 15, porque 3 por 5, 15. Abajo me queda lo mismo, menos 2x más 3i, igual a 1. Si yo quiero que se me vaya esta expresión de la i, ¿qué tengo que hacer? Si yo resto, ¿qué va a pasar? Menos, acá me va a quedar menos más, o sea, ¿sí? Menos y más me queda menos otra vez. Entonces, me va a quedar menos y en vez de cancelarse se va a sumar. ¿Sí? Entonces, lo que aquí lo tengo que hacer, lo que tengo que hacer realmente es hacer una suma. Porque yo quiero que se me vaya esta expresión. Entonces, ¿qué hago? Abrí. Menos 3. Profe. Menos 3i. Más
3 y se me va, o sea, se hace 0, ¿cierto? Entonces aquí me queda 15 menos 2 es 13. Entonces me queda 13x igual a ¿quién? 15 menos 1 me queda 14. Entonces me queda 11. 14. ¿Qué hago? Despejo la x. Fabri, X va a ser igual a Profe. 14 sobre 13. ¿Sí? Vamos a ver. A ver si hice bien. Yo multiplico eso. Tengo que 15 menos 15. Bien. Pero. Ah, no, perdón. Perdón, acá ya que me confundí. Yo agarré T y era una suma. Atento a eso, ¿eh? Me parece raro. Entonces acá era siempre una suma, ¿cierto? Miren, acá estoy haciendo, bueno, acá está bien, porque el signo de 2 es menos, sí, está bien. Entonces esto es 13. Ahora tengo que hacer 15 más 1 es 16, perdón. Y aquí me queda exactamente 16 de este lado, este que está multiplicando, paso dividiendo para despejar ahí. Entonces ahí exactamente me queda 16. Bueno. Se terminó mi tiempo. Ah, no. Profe, ¿Me escuchan? ¿Me escuchan más o menos fuerte ahí o no? sí le escuchamos, pero Sí. usted no nos escucha. Hola. Se le escucha bien, profe. ¿Alguien puede responder si se me escucha o no? Hola. Sí. Ahora sí lo voy a escuchar porque desconecté. ¿No? Profe, Ahora sí lo escuché. Perdón. la segunda ecuación tiene resultado 11. ¿Esta? Sí, no es 1, es 11. Ahí me confundí. Bueno, entonces aquí lo que tenemos que hacer es entonces hacer la resta de 11. Acá lo que estoy aplicando, le voy a seguir recordando, es una reducción. O sea, lo que yo voy a buscar es eliminar una de las variables. Fíjense que repasando obviamente, acá inicialmente teníamos 5x menos y acá tengo menos 2x más y. Yo me fijo cuál yo quiero eliminar. Aquí podría elegir también x. ¿Y cómo elimino? Yo quiero, para eliminar, yo necesito que los coeficientes sean iguales. Si son iguales, aplico una resta, porque tiene el mismo signo. Esto menos esto se me va todo, ¿cierto? Porque me va a quedar esto menos esto multiplicado por x, o sea, 0 por x no, es 0. Todo el mundo multiplicado por 0 es 0. Por ejemplo, si yo quiero eliminar este, si ustedes querían complicarse un poquito más, ¿qué hago acá? Bueno, yo elijo x. ¿Qué hago para eliminar esto? De tal manera que aquí me aparezca el mismo coeficiente. Bueno, a este multiplico por 5, a todo esto por 5, a este por 5, o sea, así, por 5, a este por 5, y a este por 2. Por 2. Fíjense que acá multiplico por 2 y acá también por 2. Esto borro. Esto es para que vayan bien, por 2. A medida que vamos haciendo, vamos viendo las variantes. Entonces acá me queda 2 por 5, 10.
me queda 10x. Y acá hago 2 por menos, 5 por menos 2 me queda menos 10. Tengo acá 10. Y acá tengo que poner, si yo pongo un signo menos, no se va a cumplir, porque acá me queda de vuelta 5 menos más, me queda 10 más 10 y no se me va a cancelar. Tengo que buscar acá, elegir entre más o menos. Entonces tengo acá 10. Si le pongo un signo más, tengo 10 más menos 2, se hace una resta y se me cancela la x. Por lo tanto, aquí me va a quedar exactamente la distributiva de esto, ¿no? De los y. De tal manera que yo tenga una sola ecuación con una sola incógnita y pueda comenzar a hallar el valor de la que me quedó. Y ahí reemplazar aquí, por ejemplo, el valor de y en este caso, si despejamos x, y ahí sí se me transforma de vuelta en una ecuación con una sola incógnita, que va a ser la de encontrar de x. Ese es el sentido de la reducción. Por eso ustedes muchas veces han dicho, bueno, acá vamos a reducir, vamos a restar, dependiendo de lo. Si los coeficientes son 1, es mucho más fácil. Bueno, continuamos entonces con nuestro ejemplo. En este caso está multiplicado. Bueno, este dijimos que vamos a hacer por 3 y este por 3. Este dejamos como está. Teníamos aquí esto. Acá teníamos 11. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría, si sumo, vamos sumando, me queda 26. 26, entonces acá va a ser, me quedaría acá 26. Esto está todo bien. 15 menos 2 más 3x. 15 más 11. Bien, bien, bien. 13x. Bueno, acá quedaría 26. Ese sería el resultado. Vamos a ver si coincide con el otro. A mí me dio que, bueno, este no va a coincidir porque a mí me dio que x es igual a 2. Aquí x es igual a 2. Si yo reemplazo, por ejemplo, en este punto, a ver, me queda menos 2. Bueno, acá no voy a poder dar, solamente lo que tengo que hacer es reemplazar el 2 en esta ecuación o en esta ecuación. Pero vamos aquí, ¿qué pasa? Acá me queda despejo, entonces esto, dejo como está acá porque es positivo, entonces me queda acá como 3y es igual a 11, ¿sí? Más 2x. Entonces me queda que y va a ser igual a 11 sobre 3 más 2 tercios de menos 2. 2. Acá es menos 2 por eso. ¿Cuánto tengo ahí? 11. A mí me da un valor, otro valor me da 7 tercios. Si yo reemplazo allá, me queda 5. Bueno, la cuestión acá es que lo que no tiene que suceder es que me varíen los puntos. Obviamente la solución tiene que ser la misma porque es el mismo método. O sea, tenemos que hallar siempre las coordenadas del punto X y Y que me den, porque obviamente tengo que tener el mismo resultado, con los mismos sistemas. Yo lo otro, Profe, no me acuerdo si verifiqué bien. profe, Sí. el menos 2 ahí no pasa sumando como más 2 tercios. Este,
Sí, ese. Menos 2x, pasé acá con más 2x. El 3y dejé aquí nomás. Dejé aquí. El 11 también dejé ahí. Y el menos 2 pasé como más 2x. Luego lo que hice Y, fue el valor de x, reemplacé ahí. y abajo, profe, quedó, ¿Cómo? abajo quedó con tercios. Este. Arriba. Ahí. ¿Saben por qué quedó así? Porque yo distribuí el denominador. Pero no es 11 tercios más 2 tercios. Ah, sí, tenés razón. Sí, no sé qué es lo que dice. Sí, sí, ahí está. Muchas gracias. Sí, ese es. Ahí se me fue el signo. Vamos a probar ahora si es que coincidimos ahí, no sé qué. 11 tercios más. Bueno, y me dio 5. Y igual a 5 y x igual a 2. ¿Puede ser ese que el 2 lo tuvimos en el ejercicio anterior? O sea, en la primera método de igualación, ¿o no? ¿O tuvimos 3, creo que, o 5 también? Creo que no, profe, porque usted había puesto 1 en vez de 11. Ah, bueno. Por eso el anterior habrá salido mal. Ah, 1 puse yo. En el ejercicio anterior, sí, en el primero que explicó, sí. Ah, bueno, ahí me quedo tranquilo, entonces. Me quedo tranquilo porque esto me tiene que dar igual, ¿entienden? O sea, eso es lo que quiero que entiendan ahí, sí. No sé, yo me confundí acá, no puse la igualdad igual a 11, traje con 1, por eso no me va a dar igual. Entonces, el resultado correcto va a ser 5, o sea, es una coordenada de un punto. Y obviamente, si ustedes quieren graficar, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Lo que quiere decir estas coordenadas, que en esta coordenada, estas dos rectas, cuando grafiquen, se interceptan, ¿sí? En esta coordenada, por ejemplo, x igual a, voy a poner un punto, le voy a dar punto P. El punto P lo voy a definir como el par de coordenadas x igual a 2, siempre va primero la x, punto y coma, o coma, la segunda componente que siempre es la y. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo grafico esta función, puede ser una ecuación, puede ser una función, si yo grafico estas dos líneas, estas dos rectas, mejor dicho, estas dos rectas, en un mismo sistema de eje cartesiano, vamos a suponer que uno me da así y otro me da así. Lo que quiere decir que lo que quiere decir es que en este punto, vamos a encontrar la intersección, ¿sí? De ambas ecuaciones o ambas rectas, o lo que fuese, puede ser una recta en este caso, puede ser una parábola y una recta, puede ser otro tipo de función. Entonces, en este punto, supuestamente, es cierto, obviamente, si está todo Ori, bien resuelto, ¿sí? se está por terminar.